Muy buenas a todos. En esta ocasión realizaremos un ejercicio correspondiente a diferencia de nivel para luego hacer el perfil longitudinal correspondiente a este terreno. Lo primero que nos dicen es que las estaciones completas se encuentran cada 50 metros. Ya con este dato sería suficiente luego de tener la tabla de diferencia de nivel, así que primero vamos con ello. Para realizar la tabla, lo primero sería organizarnos. Estaciones, altura de instrumento, lectura positiva, lectura negativa y las cotas. La primera posición que estamos es en la posición 1. Miramos hacia atrás un punto conocido llamado benchmark, el cual tenemos su cota y pasa como la misma, pero le sumamos la lectura que vemos y así obtenemos la altura de instrumento, aquí un 103. ¿Qué punto vimos desde el P1? Vemos el E0, vemos el E0 izquierda y también vemos el E1 izquierda. La misma altura de instrumento pasa para todos esos puntos, pero le restamos a esa altura una lectura que se vio. En este caso E0 fue un 4, aquí fue un 2 y este fue un 1. Y restando esto con esto nos da la cota correspondiente de dichos puntos. Entonces aquí obtenemos un 99, aquí un 101 y aquí un 102. Pasamos al punto 2. Miro desde el punto 2, cuando me moví, miro a un punto conocido ya anteriormente, es 0. Por ende, su cota pasa igual, pero sumándole la lectura. Entonces aquí obtengo 100. Desde P2 miro cuáles puntos. Miro E0 derecha y también miro E1 derecha. La misma altura de instrumento pasa para dichos puntos. Pongo su lectura negativa, aquí un 2 y aquí un 1. Resto, aquí obtengo un 98 y aquí un 99. Me muevo hacia el punto 3. Cojo la misma cota del punto ya conocido que estoy mirando hacia atrás, que sería E1 derecha. Pasa igual. La lectura sería de 5 y aquí obtenemos un 104. Desde el punto 3 miramos a E2 y también miramos a E2 derecha. Pasa la misma altura de instrumento. Lecturas negativas correspondientes 2 y 3. Resto, obtengo 102 y 101. Me muevo a la posición 4. ¿Qué punto miro desde posición 4 ya conocido, un punto hacia atrás, al E2? Pues su cota pasa por igual aquí debajo. Y lectura positiva 5. Esto me da 107. ¿Cuáles puntos miro desde la posición 4? Miro a E1 y también miro a E2 izquierda. Pasa a la misma altura de instrumento. Lecturas negativas tales como E1, 2 y para el lado derecha un 4. Perfecto, aquí obtenemos un 105 y aquí un 103. Cabe recalcar que vamos a poner una seña para las estaciones porque en el perfil longitudinal solamente se grafican estaciones concretas. Estos puntos extremos son datos adicionales del terreno para hacer perfiles transversales y con ello calcular áreas de corte y de relleno y quizás volúmenes por igual. Así que ya con estos datos podemos proceder a hacer el perfil longitudinal. Para ello necesitamos una regla escala. Puede ser una regla normal, no necesariamente tiene que ser un escalímetro, pero por preferencia lo utilizaremos. Lo primero sería crear una escala, pero para ello necesitamos ver con qué espacio contamos. Revisamos qué espacio horizontal tengo en la hoja para dibujar y me doy cuenta que quizás tengo unos 15 centímetros. Pues 15 centímetros son lo que tengo y 15 centímetros es lo que dibujaré. Marco bien. Entonces, la situación sería la siguiente. Ya sé que 15 centímetros es lo que tengo, pues entonces máximo en esos 15 centímetros me debe caber totalmente toda esta distancia de aquí. Primero debemos analizar cuánto tenemos distancia total. Sabemos que tenemos dos estaciones totales y dijimos que cada estación total son 50 metros. Por ende, si son dos, E1 y E2, ahí ya hay 100 metros. Pues por ende ya sé que aquí pondré el E2
Por lo siguiente, diré que en 15 centímetros que dibuje quiero que quepan esos 100 metros. Ya para mí en 15 centímetros que cae aquí hay 100 metros. Pero necesito saber cuántos metros hay en un centímetro. Para ello entonces realizamos una regla de 3 y obtenemos 6.6 metros. Formalmente, para expresar la escala, sería convertir este número a centímetro. Entonces, ¿de qué manera? Para representarlo, 1 es a tanto, como ya mencioné, lo convertimos y nos da lo siguiente. 1 es a 666.6 y esa es la escala. Formalmente, claro. Ahora debemos proceder a buscar el punto que nos falta porque ya graficamos a E0 y a E2. Nos falta la estación 1 que realmente no sabemos dónde se encuentra. Para saber dónde se encuentra utilizaremos este número mágico, por así decirlo, porque nos convertirá la distancia real que tiene en base a los datos dados a la escala que tenemos. Entonces procedemos. Sabemos que de E0 a E1 hay 50 metros. Entonces quiero averiguar cuántos centímetros son para poder graficar aquí esos dichosos 50 metros. Entonces decimos 50 entre 6.6. Nos dice 7.57 centímetros representan los 50 metros. Entonces a partir de E0 grafico o ubico un punto en 7.57 centímetros. Y aquí se ubica la estación 1. Perfecto. Ya con ello podemos entonces proceder a hacer lo que sería la parte vertical del gráfico. Aquí graficaremos las cotas porque estas son las estaciones. Entonces, ¿cómo la graficamos? Tenemos dos opciones. Podemos crear una escala igual que aquí lo hicimos o podemos utilizar una escala mucho más cómoda como es 1 es a 100. Todo depende de qué diferencia hay entre la cota máxima y mínima que tenemos en la tabla o en el terreno para poder graficar. Porque si tenemos muchos metros de diferencia, entonces 1 es a 100 nos quedaría pequeño para graficar. En cambio, si tenemos una diferencia muy corta, como es este caso, aquí vemos que la estación 0 es 99. Esa es la cota mínima de la que vamos a graficar. Y la cota máxima de las que vamos a graficar es 105. Hay 6 metros de diferencia y realmente no es necesario crear una escala ni muy grande ni muy pequeña. Con una escala tan sencilla como 1 es a 100 podemos graficar. Porque un centímetro en esta escala equivale a un metro. Por ende, simplemente graficamos 6 en esta escala. Yo le daré 7 para separarlo un centímetro del eje horizontal y trabajar un poco más organizado. Pero les aviso que no es obligatorio. Pueden graficarlo exactamente en 6, pero por orden simplemente lo haré así. Entonces, como había mencionado, pondré una cota menos por debajo. Si vamos a empezar en 99, que esa es la cota de la estación 0, pues voy a iniciar en 98 para despegarlo un centímetro de este eje. Y simplemente procedemos hasta llegar a la cota máxima, que es la que vamos a graficar. Entonces, rápidamente graficamos. La estación 0, ¿cuál es su cota? 99. Perfecto. La cota de E1. La buscamos, es 105. Aproximadamente lo graficaré al ojo por ciento, pues cae aquí. La cota de la estación 2 se encuentra a 102. Pues entonces 102 lo ubicamos, cae más o menos por aquí. Bien, ahora unimos estos puntos. Puede ser con regla, puede ser a mano alzada. Realmente no importa mucho. Yo lo uniré con regla. Entonces este ya es finalmente nuestro terreno. Con eso concluye el perfil longitudinal. Pero agreguemos un caso adicional. Quiero que para una calle que se va a trazar desde E0 a E2, la pendiente máxima sea de 8%. Entonces ubicaremos que la pendiente máxima sea de 8%. Eso es algo adicional. Esto no va incluido en el problema, pero lo agregaremos. Entonces lo primero para ver si eso cumple es revisar si estos tramos
cumplen con esa pendiente máxima, porque si cumplen perfectamente, pues entonces la calle puede trazarse por el mismo terreno. Así no habría que hacer cortes ni habría que hacer relleno. Pero de lo contrario, sí habría que hacerlo, y para eso lo vamos a revisar. ¿De qué manera lo hacemos? Para revisar cuál es la pendiente de los tramos, debemos recordar esta pequeña fórmula de la pendiente ya dada en cursos anteriores, y sencillo. Aquí sabemos que la cota es 105 y que la cota es 102. Entonces, diferencia entre 105 y 99, 6 metros. Distancia de E0 a E1, 50 metros. Eso nos da un resultado de 12% de pendiente. Y eso no es válido. Quedamos que la pendiente máxima debe ser igual o menor que 8. Entonces procedemos a revisar este tramo. La diferencia entre 105 y 102, 3 metros. Distancia de 1 a E2, 50 metros. Lo multiplicamos por un 100% y eso nos da una pendiente de 6%. Cumple perfectamente, pero esta hay que repararla. Y vamos a trazar una rasante para ello. ¿De qué manera podemos hacer que quede la pendiente justamente en 8 y no bajarla más de ahí para que sea menos costoso? El poder hacer el corte del terreno y lograr la calle. Bueno, lo que haremos es despejar de esta fórmula un delta Y que nos diga cuánto debemos subir a partir de la estación 0 para ubicar ese punto en la estación 1, y que la rasante en ese tramo sea con una pendiente de 8%, sin ningún problema podrá cumplir. Decimos para ello entonces, la pendiente quiero que sea 8%. ¿Cuánto debo de subir el delta Y en 50 metros? Simplemente despejamos. El delta Y nos da que un 8% por 50 entre 100%. Eso nos da 4 metros. 4 metros que debemos subir a partir de aquí para que la rasante quede en 8% justamente. Entonces subimos 4 a partir de aquí, nos queda en 103. 103 que debemos ubicar en esta parte, en la estación 1. Ya con eso realmente tenemos una pendiente adecuada para cumplir estos requisitos. Esta ya sé que es 8%. Con este lado ni me molestaría en revisar cuál es la pendiente, cuál es su porcentaje, porque realmente no es necesario. Si aquí arriba esa parte, ese tramo del terreno era de 6%, aquí debajo, que está mucho más cómoda la pendiente, sería menor que 6 y aún estaría cumpliendo. Por eso realmente ni hay que tomarse la molestia, si no es para cálculos próximos a esto, de calcular lo que sería la pendiente de ese tramo. Ya con esto podemos concluir de que esta rasante simplemente iría por debajo del terreno y solamente hubiera corte. Eso es sin contar los los niveles que se encuentran a los extremos que tomamos, porque simplemente tomamos el centro de la calle. Esto es el eje de la calle y a qué altura se encuentran. Ya los extremos, ahí requeriríamos perfiles transversales y eso se haría luego. Este ejercicio simplemente cumple hasta ahí. Espero que les haya gustado y espero que hayan disfrutado todo y aprendido un poco más. Mucha suerte.